encontró la palabra en el libro de los Hebreos capítulo 7, vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Alabado sea el Señor. Yo creo, hermano, que después la segunda parte, en la tarde, esto se va a llenar, se va a repletar. Y si no aprovechamos eso bonito, hermanos, la verdad que la Iglesia de Sana Doctrina debe de amar estas actividades con todo su corazón. Encontró la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículos del 8 al 9. Bien atento, hermano, que yo de repente predicando hablo muy rápido. Yo no puedo hablar muy pausado, a algunos les cuesta. Entonces tiene que estar bien atento a lo que vamos a tratar de explicar. Leemos palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia en esta mañana me dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Así, en Abraham pagó el diezmo, también le vi que recibe los diezmos. Esto es palabra santa del Señor. Dame solo gracia y unción, Señor, para poder hablar de tu palabra en esta hora de la mañana, de la tarde. Yo ruego que tú me des ese peso que necesito para poder hablar de tu palabra. Úngeme con esa gracia, con esa unción, con esa sazón, con esa potencia. Espíritu Santo, llena este auditorio, este ambiente, esta casa, esta asamblea, esta hermandad, este ministerio, este lugar físico donde tu palabra va a ser predicada, exhortada, aplicada, iluminada. Señor, dame esa unción para hablar en tu nombre. Yo reprendo todo espíritu del diablo, todo lo que nos honra tu nombre, alaba tu nombre, sea atado y reprendido, inmovilizado y echado fuera de este lugar, porque este lugar hoy se ha transformado, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y por tu palabra, a medida que yo la esté hablando, sana a los enfermos, hace milagros, echa fuera a los demonios, proclamamos unción, liberación, sanidad y prodigio, porque tu palabra son vida y vida en abundancia. La recibimos en fe creyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando levantan las manos y decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, amado, que el Señor me los bendiga. En una oportunidad yo hice un análisis, hermanos, referente a cómo podíamos bosquejar para poder observar, aplicar, interpretar el tema del diezmo. En lo personal, a mí se me ha atacado mucho en las redes sociales y algunos círculos referente el tema del diezmo, porque yo constantemente en mi ministerio yo predico y enseño sobre este tema de mayordomía. Y en alguna oportunidad tuve que aclarar el orden de un bosquejo homilético para poder hablar sobre el tema del diezmo. Porque todo propósito general en la vida del cristiano no es nada más que la mayordomía cristiana, que se le puede llamar el diezmo. Porque todo propósito específico, aleluya, es que todos los creyentes practiquen este principio, porque es un principio espiritual. Porque el asunto de este tema es el plan financiero de Dios llamado el diezmo, que tiene para sustentar, para poder, aleluya, hermanos, bendecir a su pueblo. Mi tema, hermano, es un signo de interrogación sermonaria. ¿El diezmo es para este tiempo? Y mi base bíblica de textos, aleluya, claro, que enseño que el diezmo es para este tiempo. Yo no solo lo veo en el Antiguo Testamento, yo lo veo también en el Nuevo Testamento. La Biblia está llena de principios de dar, de ofrendar, aleluya, de hacerlo con gozo, con pasión, con devoción, de hacerlo porque yo tengo un principio espiritual, un principio más que una ley mosaica, aleluya. Yo tengo un principio espiritual porque yo, a través de entender que soy un mayordomo, aleluya, y que administro los bienes de un dueño, nada es mío, nada me pertenece, porque todo lo que tengo, todo lo que proveo, toda la comodidad, la intelectualidad, la vida, aleluya, la familia, todo proviene de Dios. ¿Cuánto dicen? Todo lo que tengo
viene de Dios. Yo veo el diezmo en Mateo 23, verso 23. Yo veo el diezmo en Lucas 18, verso 12. Yo veo el diezmo en el capítulo de Hebreos, capítulo 7, del 1 al 10. Y solo en este contexto del capítulo 7, del 1 al versículo 10, se menciona 9 veces la palabra diezmo. Se fue el avivamiento a varios. Pero amados, este tema es tan importante. Porque antes de entrar, hermanos, al cuerpo del mensaje, al cuerpo del sermón, los expertos en homilética me pueden cuestionar diciendo: cuidado, cuando te vas a meter al cuerpo del sermón, tienes que observar, tienes que, aleluya, interpretar y tienes que aplicar, tienes que manejar la división, la subdivisión. El cuerpo del sermón puede dar la capacidad para que el oyente pueda entender muy bien tu mensaje, hermano, y lo creo con todo mi corazón. Pero para poder entender un mensaje, tú tienes que abrir tu corazón, porque tu capacidad intelectual puede estar por encima de lo espiritual. Y el diezmo no es un concepto, aleluya, materialista. El diezmo es un concepto espiritual. Así como hablas en lengua, así como echas fuera demonios, así como Dios te usa la palabra, así como Dios te usa en la oración, en los milagros, en el ayuno, el diezmo también es una ley espiritual. Yo me sé que iba a sacar más amén, hermano. Lo primero que yo quiero aclarar en este tema, en este mensaje, es por qué deben dar de sus bienes los cristianos. ¿Por qué? Aclaro esa interrogante sermonaria diciendo: porque todo cristiano es un mayordomo fiel. Y porque cuando hablamos por qué deben dar de sus bienes los cristianos, es porque yo entiendo que ser un mayordomo fiel es un gran reto para todos los cristianos que viven en una sociedad impulsada por el consumismo materialista. Muchos creyentes no están ni siquiera familiarizados con el concepto de mayordomía. Pero cuando yo leo la Biblia, estudio la Biblia, voy al Nuevo Testamento, el término mayordomía es la palabra administración. Ambas palabras combinan en dos palabras griegas para referirse. La administración es la palabra casa, que significa oikos en el griego. Escuche bien esa expresión. Esta palabra habla de la palabra mandato, que habla de la palabra nomos. Nomos. Este término se refiere básicamente a un administrador, a un empleado por un propietario que está encargado de gobernar los asuntos de su casa. Lucas capítulo 16 del 1 al 8, Lucas capítulo 12 verso 42, Gálatas capítulo 4 versículo 2. Del mismo modo, los cristianos han sido encargados por Dios de ser mayordomos de este mundo material que Él ha creado, porque el que creó este mundo material es el Dios Kadosh, el Dios santificador. Y Génesis 1, 28 al 30, la Biblia nos enseña que como administradores del orden de la creación, los cristianos, ¿cuántos cristianos habimos aquí, discípulos de Cristo? Tienen que administrar fielmente lo que el Señor les ha confiado. Y uno de los aspectos de administración son los recursos de Dios, es dar de sus bienes. Y la Biblia provee de varias motivaciones, de varios principios, de varias enseñanzas para que el pueblo de Dios lo haga así, porque el diezmar no es una obligación, el diezmar es un principio espiritual. Diezmar es un asunto con el que muchos cristianos están luchando, porque aman el mundo materialista, aman la palabra avaro, y la Biblia dice que ningún avaro entrará en el reino de los cielos. No solo los idólatras, no solo los adúlteros, no solo los fornicarios, no solo los malhechores, no solo los homicidas, también ningún avaro entrará en el reino de los cielos. A Dios se le sirve con el cuerpo, con alma y con espíritu, y a Dios yo le doy, no porque Él me quiere pedir de lo que no tengo, yo le doy a Dios porque Él es el dueño de todo y yo soy administrador de todo lo que Él me ha dado. Cuando levanta la mano y dice amén a la palabra.
Ya me estoy volviendo loco, hermano. Yo vengo de San Gregorio. Porque todos cristianos luchan con este principio. Al mismo tiempo, muchos cristianos rehúsan someterse a la exhortación bíblica tocante a la ofrendar, al diezmar en la obra del Señor. Lo hacen sin el gozo. Una bendición tristemente casi nunca es el caso de la iglesia de hoy. La iglesia, así como se goza en el Espíritu, danza en el Espíritu, habla en lengua en el Espíritu, echa fuera demonios en el Espíritu, alaba a Dios en el Espíritu, hace una adoración en el Espíritu. La iglesia, cuando practica la mayordomía del diezmo de las ofrendas, también lo hace con el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es tu fortaleza, es la fortaleza de Dios. No es lo que tú tienes material, es solo por misericordia de Dios lo que Dios te ha dado. Eso que tú tienes, eso que tú posees, eso no te pertenecía. Tú eres un mayordomo, un gnomo, tú eres un oikos, alguien que administra los bienes de un propietario, y el dueño es Jehová, Dios de los ejércitos. El Salmo 24, verso 1, la Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice: de Jehová en la tierra su plenitud y todo lo que en él habita. Esto no te pertenece a ti, esto no es mío, esto es de Dios. Y porque es de Dios, yo administro lo que él me ha confiado. Cuando dicen gloria a Dios a la palabra. La clave de la verdadera prosperidad está en la relación adecuada con Dios, lo que incluye, por supuesto, la generosidad. Tú debes ser generoso. Tú amas a Dios, tú tienes que ser generoso. Tú quieres ver tu iglesia, tu pastor, tu ministerio bendecido, prosperado, tú debes ser generoso. Tú debes practicar este principio y esta ley espiritual. Cuando yo hablo de la palabra, de la etimología de la palabra diezmo, diezmo, el significado de esta palabra que proviene del término hebreo. Yo busqué esta palabra y voy a hablar un poco hebreo. Es la palabra maser. Ahí sí me sale igual. Que se traduce maserot. Esa palabra maser, maserot del hebreo significa décima, 10%. Y esto lo practicaban, aleluya, los judíos de cualquier producto o fruto, ya sea de la tierra agrícola, ya sea del ganado, que se dedicaba al santuario, a los pobres, a los necesitados de Israel y para el sustento de la casa de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque la misma palabra, la misma etimología nos enseña lo que significa la palabra diezmo. La gran interrogante ceremoniaria: ¿el diezmo es para este tiempo? ¿El diezmo es para este tiempo? Pues el diezmo fue practicado, fue establecido como un orden sacerdotal 645 años antes que en el monte Sinaí Moisés recibiera la ley. Ordena esta línea de tiempo de cuando Dios llama a Abraham. Abraham reconoce la cobertura de Melquisedec, dándole del botín, dándole pan, dándole vino. Esa línea de tiempo desde Abraham hasta Moisés en el monte Sinaí, cuando recibe las tablas de la ley, hubo una línea de tiempo de 645 años, aleluya, antes que la ley mosaica en el diezmo levítico se estableciera como una ordenanza, como un precepto, como un decreto para el pueblo de Israel. O sea, el diezmo no proviene de la ley, el diezmo es santa de la ley, y el sacerdocio es el sacerdocio que habla de un nuevo pacto, habla de un nuevo sacerdote, y ese nuevo sacerdote, Cristo, en Hebreos capítulo 5, verso 10, habla que Él es el sumo sacerdote por excelencia y perpetuamente. O sea, es decir, que el diezmo se estableció desde el principio sacerdotal hasta el tiempo de la gracia, porque Cristo es, por gracia, misericordia, el regalo de Dios que Dios nos dio para nuestra salvación. Yo pensé que ya sacan más menes por esto, hermano. Pero seamos realistas. Los tacaños, los manoguaguas, los avaros,
Los que tenemos problemas con este principio de ley espiritual. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis 14, verso 20. Y se establece, aleluya, a través de Jacob en el capítulo 28, verso 22 de Génesis. El contexto aquí es: Abraham viene de una gran batalla, aleluya, con un botín. Y se encuentra con el sacerdote Melquisedec, el cual la Biblia dice literalmente le da pan, le da vino y lo bendice. Génesis 14, verso 17. Escucha esta ilustración de aplicación de símbolos en la Biblia. La palabra pan habla que representa la palabra de Dios. La palabra, hermano, bendición, representa la cobertura. Cuando Abraham recibe de Melquisedec, aleluya, y le da del botín y le da el diezmo, le da pan, aleluya, y Melquisedec lo bendice. O sea, es decir, se establecen la palabra y la bendición, la palabra y la cobertura, la palabra y la prosperidad de Dios, porque Dios al que le da a Jehová le ha prestado. Cuando usted y cuando yo le damos al pobre, a Jehová le hemos prestado. Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tu granero, y habrá alimento en tu casa. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al versículo 10. Dice: probadme en esto, y si no, yo abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre, abunde, y reprenderé al devorador, porque en tu casa habrá alimento. No puedes surgir, no puedes crecer, no puedes prosperar. Las deudas te tienen estrago en tu vida, te roban el gozo. Créele a Dios y Dios abrirá la ventana, porque está la promesa: el hombre que predica en este altar te da pan y él te bendecirá, porque la cobertura viene del hombre de Dios. Antes levanta la mano, dicen amén, predicador. El pan representa la palabra de Dios. La bendición representa la cobertura. Cuando Abraham recibe pan y vino, sin que nadie le diga nada, le entrega los diezmos al sacerdote. ¿Escuchaste? Antes que a los levitas, la ley mosaica levítica, se la entregó al sacerdote. Que te quede bien grabado eso, línea de tiempo. He dicho que traspasó un periodo de historia 645 años antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Después que Abraham, vamos a hacer una genealogía, hermano, de entenderlo más profundamente. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 patriarcas, 12 hijos. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años de edad, dice la Biblia. Isaac tuvo a Jacob a los 60 años. Y Jacob tuvo a sus 12 hijos. Eso usted lo puede ver reiteradas veces en Génesis 49. Y lea todo el capítulo de 50 de Génesis. Luego se van a Egipto, donde estaba José. José se mantuvo en Egipto y luego José muere, dice la Biblia. Aquí se mantuvieron, según la línea de tiempo cronológica, 430 años aproximadamente. Después, estos 400 años, parece el gran legislador, líder, caudillo, profeta llamado Moisés. Un gran líder para el pueblo de Israel. Pero antes que Moisés estableciera, aleluya, las leyes ceremoniales, las leyes levíticas para la nación de Israel, y le entrega la cobertura y la bendición del precepto, del decreto, de la legislación que había para Israel, para que se pudiera guiar, administrar por todas las leyes mosaicas. Antes de eso, la Biblia mencionó por primera vez la palabra diezmo, que representa al orden de la gracia y al orden sacerdotal. Nunca fue establecido en la ley, porque solo la ley le dio contingencia, solo la ley le dio decreto, principio, aleluya, y le dio norma. Pero las normas, los decretos cambian y varían, pero los principios son inmutables, los principios permanecen. Así es el diezmo, es un principio espiritual, porque proviene del orden sacerdotal.
A mí me enferma cuando, aunque yo entiendo esto, el silencio y aprobación. Pues a mí me enferma la gente que se queda muda cuando escucha una terrible verdad del evangelio. A medida que yo le diga algo, usted tiene que sacarse un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Porque su amén, su gloria a Dios, su aleluya, le pone un puntapié al diablo, una chuleta al diablo. Reprenda al diablo, reprenda a los demonios. Y en esta mañana, en esta tarde, hay que reprender los demonios de cocodrilo. Hay que reprender los demonios de mano guagua, que son términos muy españoles, muy chilenos, muy nuestros. Pero eso le ha hecho un daño terrible a la iglesia. Hay pobres pastores, amigos míos, que tienen que salir a trabajar a las 5 de la mañana para llevar el sustento a su aleluya, a su hogar, porque la iglesia no provee para la administración de la obra y del sacerdote. Eso es una vergüenza. Debiera darnos vergüenza, porque la palabra nos enseña que al hombre de Dios hay que bendecirlo, porque es el hombre que me da el pan, es el hombre que me da la cobertura, es el hombre que me llena de la bendición de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, levantan las manos y dicen amén, amén, amén a esta palabra. Cuando el Espíritu Santo, Dios levanta a Moisés, según el orden bíblico, Moisés abre el mar rojo, ¿sí o no? Y van al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le da la ley y aparece lo que teológicamente y bíblicamente se le llama el diezmo levítico. Ahora, ¿dónde habla la Biblia en el Nuevo Testamento de la palabra diezmo? Es una interrogante que no hacen. ¿Y por qué Pablo? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Esteban? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué los discípulos no le dieron tanto énfasis, tanto realce al tema del diezmo en el Nuevo Testamento? Pues es claro. Es claro. Porque el centro del Nuevo Testamento es el sacerdocio de Cristo. Y en el sacerdocio de Cristo ya estaba establecido el diezmo de Melquisedec. Por lo tanto, sin duda, es como cuando usted hace una hermenéutica, una exégesis, buscando, aleluya, la palabra Trinidad. No la va a encontrar en la Escritura, en la Torá, en sí, en la Biblia Reina Valera, español 1960, o en cualquier reina, la Torá, el Tanaj. No va a encontrar en sí la palabra literal Trinidad. Pero sí, en toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, aparece un Dios creador como Padre, aparece un Salvador como Jesucristo, y aparece uno que convence de juicio y de pecado, que es el abogado, el intercesor, el ayudador. Ese vino a salvar, es el Espíritu Santo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento no le dan énfasis los escritores bíblicos, porque el diezmo era orden sacerdotal, y el diezmo sacerdotal es a través del sacerdocio de Jesucristo. Por eso le leí Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10. Y lo dice la Biblia. He aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y quien es el que está vivo entre los muertos. No es Mahoma, no es Alá, ay Señor, hermano, no es Buda, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él resucitó de entre los muertos, Él ascendió al Padre, Él prometió regresar, y la iglesia le está esperando. Una de las esperanzas más bonitas, más extraordinarias, más potentes, más perpetuas, más principio espiritual. Es un deleite, es una bendición, es una pasión en el alma de esperar que Cristo aparecerá. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. La Biblia en la línea de tiempo dice que Melquisedec era tipo de Cristo, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Hebreos 7:3. Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo dice Hebreos capítulo 5 verso 10. Mire lo que dice la Biblia. Y fue declarado por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso? De que los escritores no estaban tan preocupados de en sí definir hermenéuticamente, exegéticamente la palabra diezmo, porque se suponía que en el periodo neotestamentario todos entendían el diezmo sacerdotal. Provenía antes de la ley, fue establecido antes de la ley y fue, aleluya, profetizado, porque cuando Abraham recibe del botín, entonces da todo su diezmo y da pan y da vino, y el pan representa la palabra de Dios, el vino representa la bendición, y también dice la Biblia, entonces Melquisedec lo bendijo, que significa la cobertura. Cuando nosotros manejamos estos principios, entonces Dios abre los cielos, no tiene que, aleluya, aparecernos un ángel, aleluya, del cielo para enseñarnos este principio, porque este principio es un principio que está en el libro de Génesis y es un principio que termina en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él se presenta: yo soy el que soy, yo estuve muerto pero ahora vivo, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el que no tiene fin. Ahí está Cristo, ahí está el diezmo, ahí está el sacerdocio, ahí está, ay Señor, la cobertura, ahí está el pan, ahí está el vino. Él nos da de su provisión. Abraham reconoció porque dio diezmo del botín. A Melquisedec, Hebreos 7:4. Los que son de fe, ¿cuántos de fe habimos aquí? Los cristianos, Gálatas 3:7, reconocemos que somos hijos del padre de la fe, Abraham. Por lo tanto, los cristianos deben dar diezmo a los siervos de Cristo en la tierra. Lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 8. ¿Quiénes recibirán? ¿Quiénes recibirán los diezmos? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio. Y si somos realistas, ¿quién? El autor de los Hebreos, si fuera el apóstol Pablo. ¿De quién está dando testimonio el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos? De Cristo. Lo presenta que Cristo es mayor que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Jacob, mayor que los profetas, mayor que los patriarcas, mayor que los brujos, los satanistas, los hechiceros, los curanderos, mayor que Mahoma, mayor, aleluya, que Budá, mayor que todo, porque Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí, para poder salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque usted y porque yo no podemos venir por otra puerta que no sea la puerta Jesús de Nazaret, porque Él dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. ¿Cuánto han entrado en la puerta? Racayán, Saquita, Lava, Soja, Lava. ¿Cuánto estamos en la puerta? Porque la puerta es la cobertura de Cristo. Si vemos y analizamos el tema del sacerdocio levítico, en el sacerdocio levítico aparece el diezmo y no lo podemos negar. Este es un diezmo que muchos estudiosos les llaman un diezmo casi judicial. Y este aparece en Malaquías capítulo 3, verso 10. En este diezmo vemos maldición para el que no lo daba. Por eso que el Señor le dice: maldito serás con maldición. Eso significaba, hermanos, de que el que no practicaba el diezmo levítico en tema judicial estaba casi bajo maldición. Este caso se acaba en la cruz del Calvario, porque hay un cambio, aleluya, y se quita la ley y viene la gracia. Esto provoca, debido a un cambio sacerdotal, que ya no se establece el escritor a través del diezmo levítico, sino se establece el diezmo a través del diezmo sacerdotal por medio de Melquisedec. ¿Cuántos están en la línea de tiempo y me dicen amén? Lo declarado en Hebreos 5:10 fue declarado por Dios. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ese fue efectuado en el río Jordán cuando se reúne Juan el Bautista y Jesús de Nazaret.
Los días en que Jesús vino al verdadero sacerdote levítico era de la descendencia sacerdotal, y se le llama que Juan el Bautista pertenecía, aleluya, en el orden de someterse ahora a Jesús de Nazaret, porque él era el sumo sacerdote. Jesús es un sacerdote nuevo para muchos, pero la Biblia dice en Hebreo que Jesús es el del orden de Melquisedec. En la cruz hubo un cambio sacerdotal. Hebreos capítulo 7 versículo 12, mire lo que dice la Biblia: porque cambiado el sacerdote, aleluya, necesario es que haya también cambio de ley. Fíjate que el autor tiene en mente el diezmo sacerdotal de Melquisedec y tiene el diezmo levítico que era establecido por la ley, pero en la cruz del Calvario Cristo superó la ley, porque ahora estamos bajo la gracia. La gracia es un regalo de Dios, la gracia es el amor de Dios, la gracia es la misericordia de Dios, la gracia es el perdón de Dios, la gracia es la abundancia de Dios. La gracia es lo que más en el cielo le costó haber enviado a su Hijo unigénito, porque la Biblia lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que está en Cristo tiene la vida eterna. Cuando la Biblia dice que hubo un cambio de sacerdocio en la cruz del Calvario, dice: es necesario que también haya un cambio de ley. Así se combina el sacerdocio, y también es necesario, dice, es necesario cambiar la ley, que comenzó con la gracia a través del sacerdocio de Melquisedec y termina en la gracia con Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso que nosotros, nuestra línea de tiempo, en nuestro orden sacerdotal, en nuestros principios espirituales, para nosotros el diezmo no está obsoleto. El diezmo es para el tiempo de hoy. La iglesia debe practicarlo, porque el diezmo no es otra cosa, no es una doctrina herética de la prosperidad, de la teología satánica y diabólica de la doctrina de la prosperidad. El diezmo no es nada más que una de las doctrinas de la mayordomía cristiana, y la mayordomía cristiana es nada más que un administrador, uno que cuida, aleluya, los bienes del propietario, y el dueño, el propietario de todo es Dios. Cuando dicen gloria a Dios, es Dios. Cuando dicen gloria a Dios, es Cristo. Cuando dicen gloria a Dios, es la gracia. Cuando dicen gloria a Dios. Para seguir entendiendo esta línea de tiempo, podemos entender que el diezmo sacerdotal de Melquisedec comienza antes que Israel. Israel no existía. Abraham, quien era gentil como usted y como yo, no era judío. Entonces tenemos que entender que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, y el sacerdocio levítico, aunque le molesten, era temporal. Solo hasta que duraba la ley. El sacerdocio levítico se acabó cuando Jesús, aleluya, porque Jesús dijo: yo soy de la tribu de Judá y no nací leví. Por tanto, el sacerdocio levítico no lo voy, hermano, a desarrollar más allá, porque por el tiempo determinado. Pero sí quiero aclarar esto: Jesús dijo: yo soy del orden de Melquisedec. Nosotros como iglesia somos del sacerdocio eterno. La iglesia, al no tener un sacerdocio levítico, no tiene maldición, aleluya, para que él no lo practica. Y estamos de acuerdo, porque es un principio espiritual de amor, de devoción, de generosidad. Pero en el sacerdocio de Melquisedec no hay maldición. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. Y por eso algunos nos atacan y dicen: claro, los pastores siguen el diezmo para que Dios nos prospere, nos bendiga. Claro que nos produce el diezmo bendición, porque está escrito, porque nos da la cobertura, porque nosotros reconocemos que le entregamos, aleluya, el pan, el vino, que es la palabra de Dios. Y todo hombre que nos da pan, nos da vino, nos da la palabra, ese hombre se merece recibir lo que Dios estableció, porque los pastores, los evangelistas, los hombres de Dios representan el orden sacerdotal de la gracia, y este orden sacerdotal es eterno, no es temporal. Creo en el diezmo, porque en el diezmo produce bendición. Creo en el diezmo, porque a través del diezmo puedo sustentar la obra, el ministerio
y la casa pastoral. Creo en el diezmo porque puedo construir templos, puedo comprar cadenas de radio, puedo entrar a la televisión. Creo en el diezmo porque con el diezmo hago bienestar a los pobres, a los afligidos. Creo en el diezmo porque el diezmo me produce bendición. Diana Elda, son todos en el espíritu. Está así con un cuello, ¿eh? ¿Cuántos hermanos están ahí colando ahí? Todos los herejes que lo están escuchando. Pero no vengan nada, Colón, mire que sangre, cuchillo, velorio. Yo soy terrible loco de sangre, Gregorio. La palabra es real, está vigente, es eterna. Pasará el cielo, la tierra, pero sus palabras permanecerán. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesús lo dijo: yo soy el mismo de ayer, yo soy el mismo de hoy y soy el mismo por los siglos de los siglos. Nuevamente habla sacerdocio eterno. ¿Cuántos están en el sacerdocio eterno? Entonces lo que pasa, y lo que pasaba en el Antiguo Testamento, para nosotros es una bendición. El principio del diezmo es un principio universal de riqueza para la iglesia de Cristo de hoy. Si la iglesia que nosotros vamos, reconocemos que hay un hombre, un ministro, un hombre de la palabra, un hombre que me alimenta, que me enseña, que me guía, aleluya, que me apacienta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es mi hombre, ese es mi pastor, ese es mi líder, ese es mi evangelista, ese es mi obispo, ese es mi presidente de ministerio, ese es mi cobertura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú ves que en tu iglesia hay un hombre que transmite la bendición, entonces debemos hacer lo mismo que Abraham hizo, es decir, debemos entregar nuestros diezmos, aleluya, al hombre de la palabra. Hebreos 7, 8, Hebreos 13, 7, Gálatas capítulo 6, verso 6, 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. La iglesia, aleluya, está bajo el sacerdocio de Jesús, porque en la cruz del Calvario se rompe toda maldición de la ley. ¿Cuántos dicen ay, alabado sea Dios? Juan 8, 39, Gálatas capítulo 6, verso 16. Toda, aleluya, todas las bendiciones son para nosotros. Usted, si no diezma, hermano, es verdad, no está perdiendo su salvación, no está acarreando maldición, pero tampoco usted está produciendo bendición hacia su vida y está quitando la abundancia de la prosperidad de Dios para que haya alimento en su casa. Prueba a Dios, prueba a Dios, prueba a Dios y verás que Dios es bueno, y verás que habrá alimento en tu casa, y verdad que habrá provisión en tu casa, y verdad que Él reprenderá al devorador, porque usted y porque yo no practicamos el diezmo levítico, nosotros practicamos el diezmo sacerdotal, y el sacerdocio es eterno. Le podía dar unas centenas de versículos bíblicos que respaldan lo que estoy diciendo, pero después esto lo van a poner allá, ¿no es cierto? Después allá lo puede adquirir para que defienda esta mayordomía cristiana, para que la vive, la practique, para que no sea el pastor gatica, el que predica y no practica. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Me voy a saltar todos los versículos bíblicos, pero quiero hablar de la línea de tiempo. En el año 2091 antes de Cristo, Dios llama y le hace el llamamiento a Abraham y representa el diezmo sacerdotal eterno. Desde ese periodo, he dicho, hay un periodo de tiempo de 645 años hasta cuando Dios llama a Moisés, que lo llama en el año 1446 antes de Cristo. Le llama el pacto de Dios en el Sinaí. Si manejamos la línea de tiempo del diezmo sacerdotal eterno que aparece en el tiempo de Abraham, 2091 años antes de Cristo, que se conoce como el diezmo sacerdotal, entonces ese sacerdocio representó a Isaac,
a Jacob. Jacob representó a Israel. Israel representado las 12 tribus, aleluya, patriarcales. Y desde esa tribu viene Judá. Y de Judá viene Jesús. Y de Jesús viene la iglesia. Y la iglesia fue constituida en el año 300, aleluya, en el año 33 después de Cristo. En ese derramamiento glorioso de Pentecostés, cuando se manifestó, se derramó el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Y todos hablaban en lengua. ¿Por qué? El Espíritu Santo era, aleluya, universal. Porque la Biblia lo dice. Habían, aleluya, discípulos de Juan el Bautista que no habían recibido el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces cuando ellos supieron, les dijeron: ¿qué bautismo habéis recibido? Solo el de Juan hemos recibido. Entonces le dijo: no, a ti te falta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que el Espíritu Santo se derramó sobre gentiles. Usted y yo somos gentiles porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y también la Biblia le dice: y también el Espíritu Santo, aleluya, es para los judíos, es para todo cuanto Dios llamara. Era para ellos, pero también para la iglesia. Este principio universal es para todos los que creen en la gloriosa palabra bendita de Dios. El diezmo es un principio espiritual. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Practique el diezmo. ¿Cuántos hablan en lengua? Practique el diezmo. ¿Cuántos echan fuera demonios? Practique el diezmo. ¿Cuántos están bajo cobertura? Practique el diezmo. Usted es predicador de la palabra, practique el diezmo, porque el diezmo es principio espiritual. Aquí varios se comen los amenes. Mano guagua, amarrete, avaro. Hubiera estado hablando de avivamiento, estaría en gloria a Dios. Pero ahora se pone en su y va a decir: amén, Señor. Habla, Jehovacito, mi alma te alaba. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Ay, Dios mío, me queda poquitito, hermano, estoy terminando. Gracias a Dios, dijo el diablo. Cuando nosotros vemos, entonces, mantenemos la línea de tiempo. Entonces, en Génesis 14, 20, hermanos, la Biblia en esos capítulos de Génesis en adelante habla de la historia de José. José entra a Egipto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En ese pacto de Moisés, en el año 1446 a.C., cuando se recibe la ley mosaica para el pueblo de Israel en el monte Sinaí, establece y se le da precepto, decreto y leyes al diezmo levítico y al diezmo sacerdotal, que era a través de Aarón. Pero fue que solo duró hasta la ley. Pero este sacerdocio de Melquisedec era mayor que la ley, porque aparece en Génesis, y aparece en Génesis, hermanos, como principio espiritual de cobertura de pan, de vino, el diezmo del botín, de todo. Pero en el Nuevo Testamento, a través del autor de los Hebreos, lo presenta como el diezmo sacerdotal de Melquisedec, por este nuevo sacerdote que está vivo y vigente allá arriba en el cielo. Y el sacerdocio no es levítico, ese sacerdocio es eterno. Cristo es el sacerdocio por excelencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, a su palabra? Todo el Nuevo Testamento habla de la gracia. Sin ningún mormón y testigo de Jehová me dijo amén. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esta gracia. Y se establece en Hebreos 5, verso 10, que habla del sacerdocio de Melquisedec. Mantengamos esa línea de tiempo. La Biblia dice a través del libro de los Hebreos, lee todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 del libro de los Hebreos. Léelo todo y te vas a encontrar con este cambio de sacerdocio. Y porque está, aleluya, ese cambio se estableció, hermanos, en el periodo de la gracia. Yo estuve con el hermano Gary Lee en mi oficina y él hizo un posteo, aleluya, y me dijo: va a estar interesante tu tema. Y hizo un posteo y empezó a grabar. Y él dijo: tú vives el diezmo, tú practicas el diezmo. Yo le dije: sí. Le abrí una Biblia cronológica de estudio que tengo y le mostré, hermano, un sobre de diezmo
diezmo que está todo parchado, que está todo, aleluya, hermano, cuidado por años. Ese hermano diezmo tiene casi más de, ese sobre de diezmo tiene más de 20 y tantos años, porque ese es mi diezmo, donde ahí va todo mi depósito, toda mi generosidad, todo mi principio espiritual, todo lo que Dios me da, me provee, todo lo que pone en mis manos, ahí llega en ese diezmo, y yo lo tomo, hermano, cada cierto tiempo lo lleno y lo entrego, y se vacía y lo guardo y se vuelve a llenar, lo tomo y lo entrego y se vuelve a vaciar y lo vuelvo a poner ahí, se llena, aleluya, se guarda y se entrega. Así es un principio espiritual. Tú no debes cambiarlo por nada, aunque escuches herejía, aunque escuches falsos predicadores atacando este principio espiritual. Tú vívelo y vaya a ver que Él es bueno. Tú vívelo y vaya a ver que Dios abrirá la ventana, los cielos, los portones, derramará bendición hasta que sobreabunde. Cuando dice gloria a Dios. Una vez mi hija entró a la oficina y me vio que yo estaba en ese sobrecito. Lo miró y dijo: papá, ¿tenés mucha plata? Yo le dije: sí, esto no es para dulce, ni colla, ni soufflé. Esto es de Dios. Y me dijo: papá, ¿ese es tu diezmo? Y yo le dije: sí, ese es mi diezmo. Usted nunca se le ocurra entrar a mi oficina y sacar este sobrecito de aquí, porque yo le tomo las manitos y le hago un cariñito de esos lindos que a usted le va a gustar para toda la vida. Entonces me dijo: no, papá. Entonces yo por precaución tomé esa Biblia y la cambié, hermano, a un lugar más alto donde ella no pudiera llegar, porque yo soy tan temeroso de este principio que no dejo que ningún devorador venga a dañar lo que le pertenece a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dicen gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dicen gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dicen alabado sea Dios. Ya estamos terminando, hermano, me quedan algunos minutitos. El practicar el diezmo, mano guagua, como verdadero hijo de Dios. Yo lo he experimentado toda mi vida como creyente fiel a la palabra de Dios. Me ha traído muchos beneficios y ha añadido bendición a mi vida. Por eso le voy a citar 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, como así prospera tu alma. La bendición, la cobertura de Dios es que tú seas, aleluya, prosperado en todas las áreas de tu vida. Aleluya, pregúntate por qué no puedes salir de ese hoyo cenagoso, de ese pozo cenagoso. ¿Por qué no puedes respirar en esos momentos difíciles, caóticos? Te habla un hombre que Dios lo sacó de un potrero 24, 25 años atrás. Yo estaba perdido en las drogas, en un potrero, viviendo como vagabundo. Aleluya, perdido en el tragelio de la droga. Ahí yo veía demonios. Ahí tuve experiencia con demonios. Ahí yo estaba, aleluya, en el 35, aleluya, bendito sea Dios, de Avenida Santa Rosa, en todo lo que se llamaba el potrero de los Martínez. De ahí Dios me sacó siendo pobre, viviendo una pobreza miserable, terrible, que a los 8 años de edad yo tenía que salir del colegio, tomar la bolsa que mamá esperaba para que yo pudiera venir al barrio alto y a poder saciarme de pan de alimento para llevar a mi casa. Yo viví, yo experimenté, no me lo han contado. Soy de la década del 70 y vi la dictadura, vi la pobreza que había en este pobre país llamado Chile. Pero en medio de eso, Dios en este país se ha glorificado, porque Dios es experto para llamar lo que no es, para hacerlo lo que es, porque Dios es experto para sacar, rehabilitar, cambiar, transformar, porque Dios es el dueño, Dios es el creador de todas las cosas. ¿A cuántos reconocen cobertura? ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido bueno? ¿Cuántos reconocen que Dios los ha prosperado? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de eso.
Hoy día dicen, claro, el pastor Elvis me acusa, me dice, pastor Elvis es un predicador de la prosperidad. El pastor Elvis, aleluya, los narcotraficantes de San Gregorio son los que le sustentan el ministerio. El pastor Elvis no se puede creer que un hombre tan pobre llegue a poder ser tan bendecido. Sí, y se los digo a todos estos canallas sinvergüenza corruptos. Alabado sea el Señor. Es verdad, todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado Dios. No me lo ha dado el hombre, no me lo ha dado la circunstancia. Me lo ha dado Dios, su amor, su bondad, su misericordia. Todo lo que tengo, mi esposa, mis hijas, mi auto, mi casa, el ministerio. Todo lo que Dios me ha dado, todo se lo debo a Dios. Cuando le deben lo que tienen, se lo deben a Dios. Amén. Cristo vive. Y los que me conocen saben que lo que estoy hablando es verdad. Ya anda el hermano aquí del ministerio y anda mi esposa del ministerio. Estoy que me la llevo para San Gregorio. Estoy por la fe, hermanos, comprando 32.000 metros de terreno en un lugar en el 47 kilómetros 0 de la ruta 5. Y en un año construí una piscina que gasté casi 35 a 40 millones de pesos para practicar los bautismos ministeriales. Y nunca he ido a golpearle las puertas. Y no quiero ofender a nadie, pero te estoy enseñando un principio que yo he vivido, experimentado. Y nunca he ido a golpear las puertas de la municipalidad, de la alcaldía, del concejal, para que Dios sustente y provea para su obra. Cuando las vacas han estado flacas, ahí he estado, tú me llamaste. Yo soy el hombre que tú me ungiste. Yo no me llamé solo al ministerio. Yo no me puse solo en el ministerio. Tú eres el que me da oveja, y la oveja anda en lana. Y yo enseño la palabra y vivo la palabra, y me he guardado toda esta vida por guardar tu palabra, y puedo dar testimonio. Cristo cambia, transforma, redime, perdona, da vida, da esperanza, porque Él no tiene problema en honrar a sus hijos. El acto de dar, hermano, está bueno esto. Quiero arrancar por todo el templo, subirme ahí en la galería y subirme arriba del techo a decir: solo Cristo salva. Como dice el obispo Israel, ay, estoy quedanzo. El acto de dar es parte de la obediencia a Dios. ¿No escucharon nada los sordos? El acto de dar, que me gusta, pastor, cuando usted grita, me pone efusivo, histérico. ¡Guau! El acto de dar es parte de la obediencia a Dios. Hebreos 3, del 9 al 10. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10 de Proverbios 3 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primera de Corintios capítulo 16 verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Yo veo la Biblia cuando diezmo, cuando ofrendo, cuando doy primicia, veo otro principio espiritual. Dar de nuestros bienes demuestra un verdadero amor por la obra de Dios. Filipenses capítulo 4 verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra generosidad. Tercera característica que veo en el Nuevo Testamento, y le busqué puras referencias, hermanos, aleluya, que están escritas en el Nuevo Testamento también. Cuando yo practico esta mayordomía cristiana, yo practico el acto de glorificar a Dios. Hechos 4:32, la Biblia dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, porque reconocían que el que da a Jehová glorifica. Cuarto principio, el dar es el acto
de consecuencia del vivir el verdadero evangelio. Según de Corintios 9, verso 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Así que cuando pasé a ofrendar, a entregar tu diezmo, si no danzáis en el espíritu, por lo menos ven danzando en la carne. Porque tienes que hacerlo con gozo. Cuando yo, hermano, nosotros pasamos la ofrenda en una mesita de vidrio. Y cuando pasamos la ofrenda, esto es mío, es personal, es propio, una muletilla mía. Yo veo que se llene adelante, que estén todos amontonados. Y yo abro la billetera y saco de eso. Usted sabe, de esos de colores bonitos que a muchos les gusta tenerlo y no lo sueltan. Y lo saco y lo pongo en los dedos y camino por todo para que todos me vean el billete. Y para que digan, oh, el pastor es generoso. Porque hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría. Porque tú vas a ocultar, aleluya, de demostrar lo que Dios ha hecho en ti. Cuando dicen gloria a Dios, tú debes hacerlo con gozo, porque tú estás viviendo el verdadero evangelio. Quinto principio, estoy terminando. El acto de dar trae como resultado recompensa de Dios. Proverbios 11, 24 al 25. La Biblia dice, hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El silencio de aprobación, calmado nomás. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza al Señor? Amén. Según de Corintios 9, 10 al 11, para que algunos vean que el Nuevo Testamento está lleno de la palabra generosidad, principio de dar, gozo. Dios ama al dador alegre. Habla de la palabra dinero, habla de la palabra primicia, habla de la palabra diezmo, habla de la palabra mayordomo, habla de la palabra fiel mayordomo. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el gozo, el avivamiento a alguno? Todo eso tiene que ver con la mayordomía cristiana. Según de Corintios 9, 10 al 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provee, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, porque la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Por eso que yo en el ministerio tengo una doctrina que le enseño a todo el ministerio, que debe practicar la primera semana de cada mes el día de acción de gracia. Y ahí los hermanos, nosotros bíblicamente les hemos enseñado que todos deben traer sus ingresos, su retribución, sus ofrendas, sus primicias, sus aportes generosos para pagar el programa radial, para comprar las propiedades, para comprar el material y poder construir los proyectos que en los cuales estamos. Y le he enseñado a la gente y le he dicho, hermano, aquí ningún predicador me toma, si no me practica este principio, me toma predicación y coordinación, excepto que esté sin trabajo. ¿Por qué? Ahí entonces usted da diezmo, y si yo diezmo soy salvo. No, pero yo no quiero ladrones que me maldigan la bendición sacerdotal. Yo quiero gente que tiene temor de Dios y que practica lo de Dios y que vive lo de Dios. Porque los que hablan en lengua tienen que danzar, los que predican la palabra tienen que hacerlo en el espíritu, y todos los que hablamos el evangelio, vivamos el evangelio. ¿Cuánto deben dar los cristianos? He dicho, es el 10%, la ofrenda. Ofrendas que dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Pero estoy terminando. Si bien los evangélicos pueden estar en desacuerdo acerca de si el diezmo es obligatorio, porque nos faltan los que son cabeza de palo y no quieren entender nunca esto. Pero te anoté otro principio si no te gustó. Para los cristianos de hoy, ¿cuántos cristianos de hoy ya vimos aquí? Diga conmigo, todos coincidimos en que el dar con generosidad es un mandato bíblico. ¿Cuántos le dan una ofrenda de aplauso, de alabanza al Señor? Me queda un segundito, me da un segundito más, por favor, porque quiero hablar, porque yo les mencioné, le dije, tengan en línea de tiempo el principio. ¿Cuántos tenemos principios? Estamos aquí en esta hora.
he dicho que el vocablo diezmo quiere decir la décima parte. En el contexto bíblico se refiere a aquello que es devuelto al Señor, sea en dinero, en producto, en bienes. Lo he demostrado por la Biblia. Lo que debe quedar claro es que la ley mosaica no creó la práctica del diezmo o de las ofrendas, sino solo le dio contenido y forma a través de las diversas normas o leyes que la reglamentaron. Tal verdad se hace patente constatar que el ofrendar ya era una práctica observada en los días de Abel y de los patriarcas. Génesis capítulo 4, versículo 4, Génesis capítulo 14, versículo 20 al 28. Y dice que el ofrendar tiene el sentido de contribución voluntaria en el Nuevo Testamento. En el periodo mosaico el diezmo aparece como precepto de principio, ya que existe en el periodo patriarcal los preceptos. Pero según la Biblia los preceptos cambian y hasta desaparecen. Pero sin embargo, aquí está lo que yo quería enseñarles. Los principios son inmutables y permanentes. Y de acuerdo con la ley de Moisés, el diezmo fue establecido como principio espiritual. ¿Cuánto entendieron esto? Fue establecido como principio espiritual. Y le he enseñado que no fue establecido en la ley, fue antes de la ley. Y termino, hermano, con esto que quería decirle. Jesús no vino a abrogar la ley, sino Él vino a cumplirla. Mateo 5:17. Pero en el orden sacerdotal de Melquisedec, el sacerdocio arónico levítico ya quedó. Ahora está el orden sacerdotal de Melquisedec. Y Jesús reconoció el principio de la liberalidad. En la epístola de Pablo hace referencia a este principio para extraer, aleluya, de él la idea de que el obrero es digno de su salario. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 14. El apóstol Pablo, si no hubiese reconocido la importancia del diezmo, de las contribuciones, nunca había usado estos textos del Antiguo Testamento para respaldar la mayordomía cristiana. ¿Cuánto, hermanos, necesitamos practicar este principio espiritual? Y yo le voy a decir, porque hay gente por la radio, por las redes sociales, hay presidentes de concilio, hay evangelistas, hay predicadores del altar que no practican el diezmo. Y se enseñan predicadores de sana doctrina. Y dicen, yo voy a diezmar cuando mi iglesia sea grande, cuando no tenga deuda, es cuando más tú debes diezmar. Sea alto, sea poco, tú tienes que practicar y vivir el principio de ley espiritual del diezmo. Porque es una orden de la gracia sacerdotal. Por eso las iglesias están como están. Por eso, aleluya, a veces hay pastores que están estancados y no pueden hacer crecer sus ministerios. Y no es porque no tengan llamado, sino que tienen miedo de predicar y de enseñar este principio que está en la Biblia de la mayordomía cristiana. Cuando se ponen de pie y dicen, pastor, yo sé que estos mensajes nos sacan mucho aplauso, hermano. Pero toda la Escritura observamos el cuidado del Señor con el sentido de proveer para su pueblo aquello que es necesario para vivir en la obra de Dios. Vimos pues que el principio de la contribución liberal siempre estuvo presente en la historia del pueblo de Dios. Evidentemente que queda para nosotros el principio que somos bendecidos, no por contribuimos, sino contribuimos porque ya somos bendecidos. Por eso usted debe practicar este principio. ¿A cuánto Dios le habló? No quiero hacer llamado porque yo sé que hay otros expositores, pero ¿a cuánto Dios le habló, le administró?
Por favor, predicadores, pastores, ministros, evangelistas, diáconos, predicadores del altar, defiendan esta preciosa mayordomía cristiana. Hablen con libertad, prediquen esto, ayuden a contribuir, que podamos contrarrestar todas estas herejías de error. Y levante sus manos al cielo y diga conmigo: Padre nuestro, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra y en esta tarde, Señor, la pondré por obra. Enseñaré esta palabra, hablaré esta palabra y, Señor, viviré esta palabra. Permíteme, Señor, ser un canal y un conducto de bendición para poder contribuir para el evangelio de este país. Reprendemos la miseria, reprendemos la pobreza. Si los apóstatas, los liberales, los carnales, los que no predican el evangelio se atreven a conquistar estadios, anfiteatros, llegan a canales de radio, a redes de televisión y a redes de radio, cuanto más nosotros que predicamos tu palabra. Provéenos, Señor, para poder conquistar esta nación de este país con el mensaje del evangelio, para contrarrestar las herejías, para contrarrestar el pecado, para contrarrestar la apostasía y para poder levantar en alto la bandera de Cristo. Por tu palabra, Padre, yo proclamo bendición, proclamo bendición, proclamo bendición, proclamo bendición. Reprendo la escasez, reprendo la miseria, reprendo la avaricia, porque ningún avaro entrará en el, ay Señor, allá en el libro de la vida del Cordero estará escrito, porque allá en el cielo no entra nadie que tenga problema delante de tu palabra. Oh Jesús de Nazaret, proclamamos bendición, salud, salvación y provee para tu pueblo ahora y siempre y por la eternidad. Esto es y esto será palabra, palabra, palabra de Dios. Cuando levanta las manos y le damos toda la gloria y toda la alabanza al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos, hermano, un aplauso de alabanza? Dejamos a nuestro hermano coordinador con palmas para alabanza y con glorias para el Señor.